Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y para algunos muy inquietante. Las teorías de conspiración sobre las élites globales y su influencia oculta en los acontecimientos mundiales. Nos basaremos en el libro Los amos del mundo están al acecho de Cristina Martín Jiménez, un análisis profundo sobre cómo las élites manejan la política, la economía y los medios a nivel mundial. ¿Estás listo para descubrir lo que podría estar ocurriendo detrás de bambalinas? El libro Los amos del mundo están al acecho es obra de Cristina Martín Jiménez, una periodista de investigación que ha dedicado gran parte de su carrera a indagar en los círculos de poder que ejercen influencia sobre los acontecimientos globales. Desde las altas esferas políticas y económicas, estas élites ejercen un control discreto pero efectivo, según la autora. Cristina explora cómo un pequeño grupo de individuos extremadamente poderosos se encuentra detrás de muchas de las decisiones más importantes del mundo actual. Nos ofrece una visión crítica y controvertida sobre lo que ella denomina el gobierno en la sombra, un concepto que señala que quienes realmente manejan los hilos no son necesariamente los gobiernos o las instituciones públicas, sino grupos selectos que permanecen ocultos de la mirada del público general. La autora también resalta la importancia de las reuniones secretas como masones o las del Club Bilderberg, donde supuestamente se toman decisiones que moldean el destino de las naciones y de la economía global. Este libro busca revelar cómo estos actores operan sin ser detectados, influyendo en la política, la economía y hasta en las crisis internacionales. Con esta perspectiva, el libro plantea la necesidad de cuestionar el discurso oficial y las estructuras de poder que parecen funcionar en beneficio de unos pocos, mientras afectan la vida de millones de personas. Las élites globales y su influencia en las crisis internacionales. El libro plantea que la élite global no solo influye en las políticas económicas y sociales, sino que también está detrás de muchas de las crisis internacionales que hemos visto a lo largo de la historia reciente. Estas élites, que incluyen grandes corporaciones, bancos y magnates poderosos, utilizan las crisis como herramientas para alcanzar sus propios objetivos. Las guerras, recesiones y catástrofes financieras no son siempre casualidades o simples errores de cálculo, sino que a menudo son creadas o aprovechadas por estos actores para fortalecer su control y poder sobre la población. Un punto clave que desarrolla la autora es la teoría de que, en lugar de buscar la paz o la estabilidad global, estas élites necesitan el caos para seguir expandiendo su dominio. Las crisis permiten implementar nuevas medidas de control, como el aumento de la vigilancia, la manipulación de la opinión pública y la introducción de políticas económicas restrictivas. Todo esto se lleva a cabo bajo el pretexto de resolver la situación, pero, en realidad, son estas mismas élites quienes se benefician a largo plazo. La manipulación de los sistemas económicos. Uno de los aspectos más intrigantes que explora el libro es cómo las élites globales manipulan los sistemas económicos a su favor. Este segmento se adentra en cómo las grandes potencias financieras, corporaciones multinacionales y bancos centrales han diseñado un sistema económico mundial que está estructurado para beneficiar a unos pocos, mientras que la gran mayoría de la población se queda atrapada en ciclos de deuda y pobreza. La autora destaca el concepto de la deuda como herramienta de control. Las deudas, tanto a nivel personal como nacional, no solo son una consecuencia de malas decisiones económicas o crisis inevitables, sino que son, en muchos casos, estrategias deliberadas. Los grandes bancos y las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, prestan dinero a países en desarrollo con condiciones que parecen inofensivas al principio, pero que con el tiempo se vuelven insostenibles. Estos préstamos suelen estar acompañados de estrictas políticas de austeridad y reformas económicas que en lugar de ayudar al crecimiento, debilitan las economías locales y refuerzan la dependencia de los países endeudados con sus acreedores. Por ejemplo, un país puede recibir un préstamo internacional para financiar infraestructura o programas sociales, pero ese dinero está condicionado a cambios estructurales que pueden implicar la privatización de recursos naturales, la reducción de los programas sociales o la desregulación de mercados clave. Aunque estas medidas se presentan como reformas económicas necesarias, el objetivo final es crear una situación en la que el país en cuestión pierda su capacidad de decisión independiente y quede sometido a las reglas impuestas por las élites económicas internacionales. A largo plazo, estos países están obligados a devolver sumas inmensas de dinero, lo que perpetúa el ciclo de endeudamiento y pobreza, mientras que las élites continúan lucrándose. Un aspecto clave de esta manipulación es la creación de crisis artificiales. La élite económica ha demostrado ser capaz de generar burbujas financieras y provocarlas para reventar en el momento adecuado.
Un ejemplo claro es la crisis financiera de 2008, que según la autora, fue anticipada y aprovechada por algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo. Los bancos otorgaron préstamos hipotecarios subprime a personas con pocas probabilidades de pagar, creando una burbuja de deuda insostenible. Cuando la burbuja explotó, millones de personas perdieron sus hogares y empleos, pero los grandes bancos, a pesar de ser los principales causantes del colapso, fueron rescatados por los gobiernos. Al final, las pérdidas las absorbió el ciudadano común, mientras que las élites no solo sobrevivieron, sino que consolidaron su poder a través de fusiones y adquisiciones. Otro factor que entra en juego es la manipulación de los mercados de acciones y divisas. Los grandes fondos de inversión y corporaciones, mediante el uso de información privilegiada o la capacidad de mover grandes cantidades de dinero, pueden alterar significativamente los valores de las acciones o monedas a nivel mundial. Esta capacidad les permite beneficiarse tanto en tiempos de prosperidad como de crisis. Incluso las fluctuaciones de las monedas, como el dólar o el euro, pueden ser manipuladas para afectar el comercio global y consolidar aún más el poder económico de estos actores. Además, el sistema de bancos centrales, que tiene el poder de emitir dinero, es una herramienta crítica para mantener el status quo. En muchos países, los bancos centrales no son realmente instituciones gubernamentales, sino que operan de manera autónoma y responden más a intereses financieros que a las necesidades del pueblo. Esta independencia les permite ajustar las tasas de interés y la oferta monetaria de manera que beneficia a los grandes jugadores del mercado, dejando a los pequeños inversores y a los ciudadanos en general luchando contra la inflación o la devaluación de su moneda. Todo este entramado refuerza la idea de que el sistema económico global no está diseñado para la equidad, sino para concentrar la riqueza en manos de unos pocos. Los ciudadanos comunes terminan siendo víctimas de un sistema que les promete progreso y crecimiento, pero que en realidad está diseñado para mantenerlos en una posición de vulnerabilidad y dependencia. Este ciclo de manipulación económica crea una realidad en la que las élites continúan acumulando riqueza y poder, mientras que la mayoría lucha por sobrevivir en un sistema que está intrínsecamente en su contra. La influencia de los medios de comunicación y la propaganda. El poder que las élites globales ejercen sobre los sistemas económicos no estaría completo sin su capacidad de controlar la narrativa global a través de los medios de comunicación. En este segmento, se profundiza en cómo los medios, que deberían actuar como un contrapeso y una fuente de información objetiva, se han convertido en herramientas fundamentales para el mantenimiento de las estructuras de poder establecidas. Los principales conglomerados mediáticos del mundo están, en gran medida, controlados por unas cuantas corporaciones multinacionales. A través de esta concentración de poder, un pequeño grupo de personas puede influir en la percepción pública de los eventos mundiales, seleccionar qué historias contar y, lo que es más preocupante, qué historias omitir. La autora describe cómo esta influencia mediática es utilizada para moldear la opinión pública y asegurar que las masas permanezcan desinformadas o mal informadas sobre los temas que realmente importan. En primer lugar, es crucial entender cómo se construyen las narrativas mediáticas. Los medios de comunicación a menudo son presentados como entidades independientes que buscan la verdad y operan en interés del público. Sin embargo, la realidad es que están fuertemente influenciados por intereses corporativos y políticos. Estas entidades dependen de la publicidad, que proviene en gran parte de grandes corporaciones, lo que significa que su contenido no puede ir en contra de los intereses de estos poderosos financiadores. Esta relación de dependencia crea una forma de censura indirecta. Los medios pueden elegir no cubrir ciertos temas o suavizar la forma en que los abordan para no alienar a sus patrocinadores. Por ejemplo, temas cruciales como la desigualdad económica, la corrupción dentro de las grandes corporaciones o las consecuencias devastadoras de las políticas de austeridad no reciben la atención mediática que merecen. En lugar de ello, los medios de comunicación se centran en noticias que entretienen o distraen al público, como escándalos de celebridades, deportes o controversias menores que no desafían el orden establecido. Mientras tanto, los verdaderos problemas que afectan la vida cotidiana de millones de personas se quedan en segundo plano. Un claro ejemplo de esta manipulación es la forma en que las guerras y los conflictos internacionales se presentan en los medios. Las guerras modernas, que a menudo son iniciadas o perpetuadas por las potencias mundiales con intereses económicos, se enmarcan como misiones de liberación o intervenciones humanitarias, cuando en realidad, en muchos casos, se trata de esfuerzos por controlar recursos naturales, como el petróleo o los minerales. A través del uso de propaganda y de la creación de narrativas emocionales, los medios logran que la opinión pública apoye estas intervenciones, sin cuestionar los verdaderos motivos detrás de ellas.
Otro aspecto clave que explora el libro es la creación de enemigos públicos. Las élites globales a menudo necesitan una figura o grupo en quien enfocar el miedo o la ira del público para desviar la atención de sus propios abusos de poder. Los medios juegan un papel fundamental en la construcción de estos enemigos. Ya sea un país extranjero, un grupo étnico o incluso un movimiento político dentro de la propia nación, los medios pueden exagerar y distorsionar los hechos para convertir a estos actores en amenazas existenciales. Al hacerlo, logran dos objetivos: mantener a la población en un estado constante de miedo y desconfianza, y desviar la atención de las élites que verdaderamente controlan el poder. Esta manipulación de la percepción no se limita a las noticias. Las películas, programas de televisión, la música e incluso los videojuegos también son utilizados como vehículos de propaganda. A través de la cultura popular, las élites pueden reforzar ciertos valores y normas que benefician al sistema capitalista global. Por ejemplo, el consumismo es promovido como una forma de identidad personal. Las personas son bombardeadas constantemente con mensajes que les dicen que deben comprar más, tener más y gastar más para ser felices y valiosos. Esta promoción del materialismo beneficia a las grandes corporaciones, que dependen del consumo constante para mantener sus márgenes de beneficio. En el mundo moderno, las redes sociales también juegan un papel crucial en la manipulación de la opinión pública. Si bien las plataformas como Twitter, Facebook e Instagram se presentan como espacios donde las personas pueden expresarse libremente, la realidad es que también están controladas por grandes corporaciones que tienen sus propios intereses financieros y políticos. Los algoritmos que controlan lo que las personas ven y están diseñados para maximizar el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma, lo que a menudo significa promover contenido que genera emociones fuertes, como la indignación o el miedo. Al hacerlo, estas plataformas fomentan la polarización política y la desinformación, lo que a su vez beneficia a las élites, que prosperan en un entorno de división y caos. Además, el uso de datos personales en las redes sociales ha abierto nuevas posibilidades para la manipulación. Las corporaciones y los gobiernos pueden recopilar enormes cantidades de información sobre los hábitos, preferencias y creencias de las personas, lo que les permite crear campañas publicitarias y políticas altamente dirigidas. Esto no solo ayuda a vender productos, sino que también puede influir en las elecciones y decisiones políticas. Algoritmos y la cápsula de eco. Uno de los aspectos más inquietantes de este control es el uso de algoritmos para crear lo que se conoce como una cápsula de eco. Las plataformas de redes sociales utilizan algoritmos que analizan lo que los usuarios ven, comparten y con lo que interactúan, para luego ofrecer contenido similar que refuerce esos intereses o puntos de vista. Esto significa que las personas terminan rodeadas solo de información que coincide con lo que ya creen, lo que limita su exposición a ideas alternativas o puntos de vista contrarios. Este fenómeno de aislamiento digital no solo fortalece la polarización, sino que también facilita la manipulación de grupos específicos. Al tener un control preciso sobre lo que las personas ven y cómo lo ven, las élites pueden dirigir la atención hacia temas irrelevantes o crear distracciones. Todo esto lleva a una concentración extrema de la riqueza en manos de pocos. Según diversas investigaciones, el 1% de la población mundial posee más del 50% de la riqueza global, y la brecha entre los más ricos y los más pobres sigue creciendo. Esta concentración de poder económico se traduce en un control político cada vez mayor, ya que los millonarios y multimillonarios pagan las campañas políticas, controlan los medios de comunicación y promueven políticas que protegen sus intereses. En resumen, Los amos del mundo están al acecho es un libro que nos invita a reflexionar sobre el poder oculto que podría estar operando en el mundo. Aunque muchas de las ideas que presenta son controvertidas, es una lectura que puede despertar nuestro espíritu crítico y hacernos ver los acontecimientos globales desde una perspectiva diferente. Si te interesa el tema de las élites y las teorías de conspiración, este libro es una excelente introducción. ¿Crees que estamos siendo manipulados por las élites? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este video.